años atrás, en unas clases que yo hacía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, años atrás, es 1961, un alumno me pregunta, ¿qué comienza cuando comienzan los seres vivos? Hará unos 3.800 millones de años, como usted dice, de modo que usted puede decir ahora que los seres vivos comenzaron entonces. Yo no podía contestar esa pregunta en ese momento. Dije que el próximo año proporcionaría una respuesta y eso me dejó exactamente a mí preguntándome, yo tengo que saber ahora qué es un ser vivo. Pero más aún, tengo que saber, más bien aceptar el hecho de que lo que se originó, cuando se originaron los seres vivos en la Tierra, tuvo que conservarse por esos 3.800 millones de años que nos separan de ese momento. Y en la búsqueda de la reflexión de cómo contestar la pregunta ¿qué es un ser vivo?, me pregunté qué tiene que estar pasando dentro de ese ente que llamo el ser vivo para que tenga las características que tiene, y empecé a investigar lo que en ese momento se sabía de biología celular, de biología molecular, lo que se estaba sabiendo de genética, y me di cuenta de que todo me indicaba que los procesos biológicos eran de naturaleza cíclica, que todo pasaba en los seres vivos de una manera de transformaciones de moléculas, transformaciones de relaciones que resultaban en el mismo ser vivo. De hecho, en la síntesis que se hacía, que los ácidos nucleicos participaban en la síntesis de las proteínas, y la síntesis de proteínas con otras moléculas participaban en la síntesis de los ácidos nucleicos. Eso constituía la unidad. Y de allí me di cuenta de que los seres vivos eran sistemas que se producían a sí mismos, redes de transformaciones, producciones moleculares, que en todo su operar, con un flujo de otras moléculas a través de ellos, resultaba en la misma red que los producía. Y de ahí surge la idea y el entendimiento de que los seres vivos se producen a sí mismos, son sistemas moleculares que están en la continua producción de sí mismos. El nombre autopoiesis viene después, pero voy a usarlo ahora, y significa producción de sí mismo. Los sistemas vivos, los seres vivos, somos sistemas moleculares que se producen a sí mismos, sistemas autopoiéticos moleculares, y que eso se conserva. Pero resulta que los seres vivos en este momento son parte de algo mucho más grande, que es un entrecruzamiento de seres vivos, que es la biosfera. ¿Cómo se constituye la biosfera? Y esto me lleva a la reflexión, también más tarde en colaboración con Jimena Dávila, a darme cuenta de que cuando se originan estos sistemas autopoiéticos moleculares primigenios, se origina también el nicho ecológico que los hace posibles. Así, lo que se origina es una unidad ecológica, organismo nicho, en circunstancias de que el nicho aparece cuando aparece el sistema autopoiético molecular. Y en la realización continua de esa unidad ecológica, organismo nicho, que así la vamos a llamar, se conserva el ser vivo, se conserva el vivir, y está abierta a continuas transformaciones de procesos moleculares en ambas partes, en la dinámica del ser vivo que se realiza y en la dinámica del nicho ecológico que lo contiene, pero lo que se conserva es la coherencia de esa unidad ecológica, organismo nicho. Y en esta historia, ese proceso mismo está abierto a una continua transformación, porque lo que se tiene que conservar no son moléculas, no son ciclos particulares, sino que
la realización del vivir, la autopoiesis molecular, y que esto se conserva con el nicho ecológico, de modo que esa historia es necesariamente una historia de transformación de procesos químicos, pero en torno a la conservación de la autopoiesis molecular del ser vivo. Y además me di cuenta de que esa unidad podía fracturarse, y al fracturarse sí se conservaba, si los fragmentos eran a su vez unidades ecológicas, organismo nicho, se abría el espacio para la diversificación. Y si eso, unidad ecológica, organismo nicho, permanecían en un ámbito común, resultaba que sus nichos ecológicos necesariamente se iban a entrecruzar y se iba a formar algo más grande, que era el entrecruzamiento en participación recíproca de conichos, como lo llama Jimena Dávila. Sus nichos ecológicos, en esos conichos entrelazados, constituyen necesariamente una unidad más grande todavía, que es la biosfera. Entonces, cuando se originan los seres vivos, se origina la unidad ecológica organismo nicho, y si estos permanecen cercanos, inevitablemente forman un conicho entrelazado, o sea, comienza una biosfera, y esta biosfera está abierta a la continua transformación cuando la reproducción es un fenómeno sistémico en el cual se conserva no una estructura, sino que una dinámica, una configuración dinámica, que es la configuración de la realización de la unidad ecológica organismo nicho, o sea, el vivir. El solo hecho de que eso ocurra, de que lo que se está conservando es una configuración de relaciones, de producciones e interacciones entre elementos moleculares, no una estructura molecular, abre el espacio para la reproducción sistémica, que es la fractura de una de estas unidades, conservando la unidad. Digamos que los dos fragmentos resultantes o más constituyen unidades ecológicas, organismos nicho a su vez, que se realizan en un conicho que surge justamente porque no se separan del todo, están cerca, y se abre espacio para la continua transformación de esta entidad más grande, que es la biosfera. ¿Y qué es la biosfera? Un entrecruzamiento de unidades ecológicas, organismos nicho, que se están realizando de distintas maneras como resultado de una historia de transformación en la continua conservación de la autopoiesis molecular, que es la realización del vivir de un ser vivo. Y eso ocurre espontáneamente en una diversificación química, diversificación de estructura, diversificación de modos de vivir, en el cual lo que se conserva es el modo de vivir, que es la unidad ecológica, organismo nicho, no en su estructura, sino que en su dinámica. Lo que diferencia a los distintos seres vivos son sus modos de vivir. Lo que guía toda esta historia es la conservación de la unidad ecológica organismo nicho, como una configuración de relaciones, como una unidad en el nicho ecológico que las hace posible. Y la biosfera es eso, no es más ni menos. Y su complejidad resulta sola y espontáneamente, porque lo que se conserva es lo que vive, es la unidad ecológica organismo nicho en la cual se realiza la autopoiesis molecular. Y lo interesante es que todo esto, en el fondo, gira en torno a la conservación de la autopoiesis molecular. Pero la autopoiesis molecular no se conserva por separado, se conserva con el nicho ecológico que la hace posible. Y no se diversifica con una intención, sino que como mero resultado de la conservación del vivir en la unidad ecológica organismo nicho, que aparece cuando una unidad ecológica organismo nicho se fractura y se conserva la organización de la unidad ecológica, más bien se conserva la organización de la autopoiesis molecular en la realización de las unidades ecológicas resultantes. Eso es lo fundamental.
Lo interesante es que si reconocemos eso, dejamos de lado la idea de la adaptación como una variable. Los organismos existen solamente mientras se dan las condiciones en que pueden existir en las unidades ecológicas organismos nicho en que se realicen, o sea, los seres vivos existimos también en ese sentido en la conservación de la adaptación. Esencialmente es eso lo que puedo decir. Claro que hay mucho más que decir, pero en esta síntesis espero que les resulte interesante. Bien, espero que tengan un encuentro interesante en este congreso. Reciban mis respetos y buenos deseos.